Le damos gracias a Dios porque Dios ha estado obrando en nuestras vidas de una manera importante, y cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas es cuando vienen las pruebas y las luchas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Sí se ha dado cuenta de que cuando Dios está impulsándolo a más entrega, más trabajo, más santidad, más conversión, es cuando se manifiesta más la oposición a veces? O sea, ay, Señor, pues ahora que me quiero entregar más, ay, cómo estoy batallando. Y bueno, pues dice la palabra de Dios que bástate mi gracia, ¿verdad? El poder de Dios se empieza a perfeccionar a veces en un estado, cuando dice en la debilidad. ¿Sí se acuerdan ustedes que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado en el mar, en el río Jordán, y que el Espíritu Santo cayó en forma de paloma sobre él, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Lo llevó por cuántos días? ¿Quién se acuerda de los días? ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40. Entonces ahí él estaba pasando por un momento de debilidad, ¿sí? Pero no debilidad de espiritual, sino una debilidad a veces física, humana. Tuvo hambre, ¿sí? Tuvo sed, estaba a solas con Dios, y ahí, cuando estaba en la debilidad, es cuando el Espíritu Santo de Dios estaba manifestando su poder en él, y dice la palabra que ahí estaba presentando una fuerte oposición del enemigo. Entonces nosotros no nos debemos de desanimar ni desalentar, sino siga perseverando, persevere en el camino de Dios, persevere en ese propósito y en ese deseo que ha puesto en su corazón de entregarse más, de buscar más de Dios, de ser más dócil, de ser más obediente a la voz de Dios, y va a ver cómo el Señor nos va a ayudar a que se vaya formando el carácter de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro Señor tiene planes maravillosos y planes divinos para cuando nosotros somos alcanzados por Jesucristo. Muchas veces, pensamos que la salvación consiste únicamente en recibir el perdón de nuestros pecados y en sentir paz con Dios, pero ese es el principio de los planes maravillosos y divinos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es un comenzar. Dios nos da la gracia de tener una nueva vida y nos perdona todo el pasado y nos da la gracia de comenzar de nuevo. Dios nos da la gracia de iniciar un camino eterno. Ahí es donde comienza la eternidad. No sé si se acuerdan ustedes que hace unas semanas mi hermano Chuy ahí agarró un hilito, y luego uno de los hermanos se fue hasta allá, donde estaba allá controles, y decía, bueno, la eternidad es como este hilo, y donde estoy agarrando ahí, el hilo viene siendo nuestra vida aquí en la tierra. Comparado los años que pasamos aquí en la tierra con todo lo que nos falta por recorrer, no es nada. Y el comienzo de la vida eterna, cuando nosotros tocamos ese hilo de la eternidad, es cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Y a partir de ahí vienen cosas maravillosas, vienen planes maravillosos. No nada más perdón de pecados, no nada más damos paz con Dios. Ese es el comienzo de una nueva vida. Pero de ahí sigue un camino grande y largo para recorrer. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Dios desea que cada uno de nosotros como cristianos, y si gustan acompañarme por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 de Efesios, del verso 17 en adelante, ¿sí? Dios desea que, además de la salvación, de experimentar una vida nueva, de experimentar su perdón, además de experimentar el ser trasladados por el poder de Dios del reino de las tinieblas al reino de la luz, Dios nos da la gracia Dios quiere hacer algo también con nosotros. La salvación no nada más consiste en creer, hermanos. La salvación consiste, además de creer, en pertenecer. Dios anhela que cada uno de esos hijos suyos, que son hechos porque le entregaron su vida a Jesús, recibieron el perdón de Dios a través de Jesucristo, Dios quiere que cada uno de sus hijos no nada más crea en Él, ni tenga una relación personal con Jesús, sino quiere que se integre, quiere incluirlo en una familia espiritual, quiere que se integre en una familia espiritual, en una familia
en una parte de su iglesia. Dios no quiere que esas personas que estamos con esa experiencia con Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando tomamos la decisión por Cristo, Dios no quiere que nos quedemos aislados, o que nos quedemos solos, o que nos quedemos como si fuéramos llaneros solitarios viviendo nuestro cristianismo a solas. No. Una de las metas es que las personas nos integremos, los que nacemos de nuevo, y que seamos parte así declarada, formal, que seamos integrados a una iglesia, a la iglesia de Cristo, a una familia en Cristo, donde nos hermanemos, donde nos conozcamos, donde aprendamos a ayudarnos unos a otros, pero caminando juntos. Y de eso trata el pasaje que les estoy leyendo, los llevé ahorita a que buscaran, que es en el libro de Efesios, capítulo 12, verso al 22. Dice así, ¿sí lo tienen? Perdón, capítulo 2, verso 17. ¿Sí? No hay el capítulo 12, al menos en mi Biblia no hay capítulo 12 de Efesios. Capítulo 2, dice así, hablando de Jesucristo, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo primero que Dios quiere hacer a toda persona que tiene ese encuentro personal con Jesús es integrarlo. Y de eso se encarga no nada más Dios, nos encargamos nosotros. Por eso Jesucristo, cuando dijo quiero que hagan discípulos, dijo vayan, anunciarlas a las buenas nuevas, evangelizar, ¿verdad? Y luego los bautícenos en el nombre del Padre. El bautizarlos implica intégralos a tu comunidad de cristianos. No nada más háblales de Cristo, sino hay que integrarlos, hay que esas personas hacerlas llegar y decirles: hermano, no nada más Dios te da una nueva vida, Dios te da una nueva familia, Dios te da una nueva hermanas y hermanos que tienen esa experiencia con Dios, que están teniendo la misma meta de seguir a Jesús, que han tomado esa decisión por Cristo. Y de esa manera los que ya somos iglesia, nos tenemos que integrar a los chiquitos, a los nuevos, y tenemos que tener esa disposición, ese cariño, ese calor, ese anhelo. Así como yo veo a veces a las hermanas que cuando llega una hermana con un niño chiquito, ¿sí o no? Se les van los ojos, estamos alabando a Dios, estamos aquí y se les van los ojos, el corazón de mamás que tienen ustedes, maternal, por los niños chiquitos, ¿sí o no? Un bebito y ahí andan viendo cómo está el pelito y la carita y los cachetillos, ¿sí o no? Es un instinto de acercarse. No esperan a que el niño se acerque. ¿Qué hacen ustedes? Buscan un momento ya que se acabó, que se descuida el pastor y ahí van corriendo. Oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo está? Y ay, qué bonito bebé. O sea, hay un interés por ese bebé. Exactamente así Dios quiere que tengamos ese interés, ese genuino interés por la gente nueva en Cristo, porque son bebés espirituales, son bebés que apenas están despertando, estaban con la luz apagada y acaban de nacer de nuevo, acaban de abrir los ojitos a la luz, estaban en tinieblas, dice que estábamos en el reino de las tinieblas, vivíamos como, dice la palabra ahí, ¿cuál es la existencia de una persona que no conoce a Cristo? Como un extranjero, como un así advenedizo, y Dios, por su amor y misericordia, cuando venimos a los pies de Jesús, entramos por un mismo espíritu al Padre, y el Padre tiene muchos hijos, y entonces los hijos que ya tenemos un poquito más de tiempo, debemos de interesarnos por la gente nueva. Tenemos que tener ese instinto, déjame ahorita que se termine, ir a conocer a esa nueva persona que acaba de conocer al Señor, decirle que aquí estamos, que no, qué bueno que ya es parte de la familia de Dios. Entonces Dios quiere generar eso en nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces cuando Jesús dice vayan, pues hay que ir e invitar a la gente. Por eso hacemos las células, o al rato vamos a hacer retiro de evangelización en julio, primero Dios, y tenemos que ir a invitarlos a que tengan un encuentro personal con Dios, a que sea en un día,